Hola, ¿cómo estás? Te habla Carola Canelo, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Eres mexicano, peruano, boliviano, ecuatoriano, argentino, chileno o nacional de otro país del mundo? ¿Conoces la Constitución que rige en tu país? ¿La has leído? ¿Sabes quién o quiénes la firman? ¿Has participado alguna vez en algún proceso para determinar directamente el contenido de la Constitución que rige en tu país? ¿O en realidad han sido representantes los que han decidido el contenido de la Carta Fundamental que rige en tu nación? ¿Crees que es importante conocer la Constitución? ¿No sientes que tienes una responsabilidad, no solamente un derecho, sino que un deber de ser un buen ciudadano informado que tome decisiones en base al derecho? Aparte de otras consideraciones que se puedan tener. ¿Sabías que hace algunos días atrás en Chile hubo un corte generalizado de la electricidad a lo largo del país? Hasta el día de hoy no se sabe con certeza lo que ocurrió, porque las autoridades se niegan a decir lo que ocurrió. ¿Crees que hay algún vínculo entre la constitución de un país y este acontecimiento de que se haya cortado la electricidad de manera generalizada en un país? ¿Sabes la diferencia entre el Estado, entre el sector público y el sector privado? ¿Sabes la diferencia entre el Estado y un privado? ¿Sabes lo que es el Estado realmente? ¿Sabes lo que es un privado en particular? ¿Puedes distinguir entre uno y otro? ¿O le crees a lo que dicen los animadores de televisión, a los actores, actrices de Hollywood o de tu país, o lo que dicen los políticos de tu país? ¿Eres de aquellas personas que cree que el contenido de la Constitución es lo que dicen los políticos y tú nunca has leído el contenido de la Constitución y simplemente les crees a ellos porque lo dicen en la televisión? En este fenómeno del corte de electricidad es importante que la gente sepa en Chile dos cuestiones básicas, dos verdades grandes y básicas. La primera es que hace 30 años en Chile ha gobernado la centroizquierda. Los últimos 30 años, para que lo sepa también la gente en otros países, porque da la impresión que hay una ignorancia tan grande, hay una dificultad de reconocer la verdad enorme en nuestro país y también en otros países. En Chile, la dictadura civil-militar dirigida por Augusto Pinochet y la Junta de Gobierno rigió desde el año 1973, en el siglo pasado, hasta el año 1990. Desde el año 1990-1991, se acaba la dictadura civil-militar y gobierna la centro-izquierda en Chile. La Concertación primero, donde está el Partido Socialista, el PPD y otros, el Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Luego esa concertación se transforma en un producto derivado llamado Nueva Mayoría, que es la concertación más el Partido Comunista. Y luego hoy el derivado de la Nueva Mayoría, que es el derivado de la concertación, es el Frente Amplio, de Boric. En Chile, repito, en los últimos 30 años, al terminar la dictadura, en los últimos 30 años ha gobernado la centro-izquierda en Chile mayoritariamente. Ha participado Chile Vamos también, por cierto, que es de derecha, por cierto. Pero las mayorías parlamentarias básicamente las ha tenido la centro-izquierda y las presidencias de la República en su mayoría la centro-izquierda, y por lo tanto han tenido iniciativa
de ley para haber hecho grandes transformaciones y no las han hecho. Y una de las transformaciones que no han hecho es eliminar el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica, que consiste en materia económica que el Estado, para poder hacer empresas públicas, por ejemplo, de electricidad o de otros servicios públicos, necesita previamente autorización del Congreso Nacional para poder hacerlo, por ley de quórum calificado. Repito la idea, léanlo, artículo 19, número 21 de la Constitución. De la Constitución vigente, que es la Constitución, léanla, del año 2005. La Constitución vigente en Chile es del año 2005, firmada por el presidente socialista y PPD, Ricardo Lagos Escobar. La Constitución chilena no está firmada por Pinochet. La Constitución chilena no es la de la Junta de Gobierno o de una comisión encargada para ello. No. La Constitución chilena vigente es del año 2005, firmada por el socialista y PPD, estaban dos partidos políticos, Ricardo Lagos Escobar, de izquierda, y que es una constitución que tiene bases de la constitución de la dictadura, más cientos de reformas que ha efectuado en los últimos 30 años el Congreso Nacional a la Constitución. No es la Constitución de Pinochet. Entonces, primero, comprueben eso que les estoy diciendo, porque si vamos a partir todo un análisis y generar una opinión política, que todas las personas tenemos derecho a opinar, pero las personas tenemos el deber de informarnos. Ese es tu deber. Es tu deber conocer tu Constitución, es tu deber informarte, es tu deber leer, comprarla, tomarla, mirarla, verla en internet. Es tu deber formarte una opinión sobre lo que ocurre y conocer el derecho que rige en tu país, por lo menos el derecho fundamental que se transmite a través de la Carta Fundamental, que es la Constitución. Es lo mínimo que un ciudadano debe hacer. El principio de subsidiariedad económica, artículo 19, número 21, el inciso segundo de la Constitución, es claro en impedir al Estado. El Estado no puede hacer actividad económica en una empresa pública, por ejemplo, para proveer el servicio público de electricidad. Así no lo puede hacer libremente, requiere previamente una ley de quórum calificado por el Congreso Nacional. Así lo ha regulado en Chile la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha. Por lo tanto, la privatización de la electricidad, del servicio eléctrico, es responsabilidad de la izquierda chilena y de la derecha chilena. No es responsabilidad solamente de Pinochet, que ya falleció hace varios años atrás. Es responsabilidad política de los operadores políticos de izquierda que han gobernado los últimos 30 años en Chile, y de derecha, que los han acompañado, por cierto. Por lo tanto, si un ciudadano dice no estar de acuerdo con la circunstancia de que sea una empresa privada y no pública la que provee el servicio de electricidad en Chile, es importante que la crítica de eso se la haga a la izquierda chilena, que ha gobernado los últimos 30 años en nuestro país, incluido el actual presidente Boric, que es del partido Frente Amplio y que por lo tanto es un producto derivado de la nueva mayoría, y esta a su vez de la concertación. Por eso en el gobierno de Boric hay operadores políticos que son de la concertación, como Carolina Toá, también del PPD, el mismo partido, uno de los dos partidos de Ricardo Lagos Escobar, el presidente de la República de Chile, que firma la Constitución vigente chilena del año 2005.
Primer punto. ¿Claro? O sea, la energía eléctrica, la electricidad, es provista en Chile por el sector privado porque así lo ha decidido la izquierda chilena junto con la derecha. ¿Por qué ocurrirá eso? Bueno, obviamente que les interesará a los parlamentarios que esto sea un negocio de privado. Y por eso no autorizan al Estado con una ley de quórum calificado para que sea el Estado el que provea este servicio público. Yo soy de la opinión, como ciudadana, como abogada, pero como ciudadana, que un servicio como el de la electricidad debería ser provisto por el Estado y además el Estado, en mi opinión, debería ser dirigido por autoridades verdaderas, por personas aptas, capacitadas, con alto nivel técnico, con alto nivel de experiencia profesional y de trabajo, es decir, del más alto nivel, cosa que no ocurre en nuestro país. Y posible que estos problemas los tengamos en otros países del mundo también. Y en segundo lugar, cuando se plantea por el gobierno que esto se va a solucionar porque se van a aplicar enormes multas a las empresas privadas y manifiestan indignación contra las empresas privadas, aparte de que esas empresas privadas están proveyendo de estos servicios porque la clase política, incluida la izquierda, les ha permitido hacer esto, lo cierto es que las multas son a beneficio fiscal, lo que significa que son dineros que tiene que una empresa, si llega a ser finalmente sancionada, la empresa privada, va a tener que pagar al fisco, a las arcas fiscales, no a los usuarios perjudicados, salvo que exista indemnización, reparación verdadera a los usuarios. Ese es otro tema. Pero cuando se habla de multas, las multas son a beneficio fiscal. Y por último, el Estado, cuando las empresas privadas son las que proveen este tipo de servicios básicos, el Estado a través de las autoridades tiene que fiscalizar que estas empresas tengan un buen funcionamiento. El Estado tiene que fiscalizar que las empresas reales tengan la infraestructura necesaria para proveer este servicio, que se cumplan todos los aspectos técnicos que son vitales, cruciales en un servicio básico como es la electricidad, y que se hagan los mantenimientos o mantenciones preventivas, evolutivas, reparativas, las que sean de acuerdo a los aspectos técnicos de la industria, de la actividad. Pero el Estado chileno no cumple. No cumple. Y una de las razones de la falta de cumplimiento es la profunda corrupción, característica de los operadores políticos chilenos, tanto de derecha como de izquierda, que muchas veces cuando les corresponde estar del lado de los fiscalizadores estatales que deberían estar supervisando lo que ocurre con estas empresas privadas para que, atendida la relevancia social del servicio que les han sido adjudicados, resulta que los mismos funcionarios que fiscalizan después, cuando termina el gobierno, y pasan al sector privado a trabajar en esas mismas empresas. Y después pasan al sector público de nuevo y así, en una, para allá, para acá, en una corrupción permanente que hace que no se cumpla, ni siquiera por parte del Estado, el deber mínimo de un Estado mínimo de regular. O sea, el Estado chileno ni siquiera puede ser calificado como un Estado neoliberal, es derechamente un Estado fallido porque la calidad de la clase política chilena es cada vez peor. Hemos ido y lo hemos superado para mal. Y por lo tanto, esto es muy relevante. Sepan ustedes, porque también puede ser otra mentira más, que en las propuestas constitucionales, tanto la izquierda como la derecha, la propuesta constitucional de nueva constitución del 2022 y la del 2023, ambas rechazadas, ninguna eliminaba el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica.
mantenía esta restricción que exige previa autorización por ley para el Estado para hacer empresas públicas. Por lo tanto, este tema de la subsidiariedad ni siquiera lo solucionaban. No les interesa ni a la izquierda ni a la derecha solucionar los problemas del país. Y por eso, si tú crees que van a cambiar las cosas simplemente esperando que sea la clase política la que cambie, estás muy equivocado. La única manera de cambiar en Chile y en cualquier otro país del mundo es que seamos primero los ciudadanos los que cambiemos y que partamos por conocer nuestra propia constitución, nuestra propia carta fundamental, y a lo mejor vamos a descubrir que hay algunos temas que deben ser cambiados. Por ejemplo, a lo mejor este tema, yo soy de esa opinión, de que estos servicios deberían ser provistos por el Estado, pero por un Estado con autoridades reales, no con operadores políticos que no tienen aptitudes, ni habilidades, ni conocimientos para este tipo de actividad. O bien podemos descubrir que en la constitución de tu país hay normas, aspectos que son buenos y que sin embargo las autoridades de tu país no cumplen. Y que por lo tanto el problema en tu país no es el texto constitucional, sino que es el incumplimiento reiterado por parte de las autoridades de tu país el problema, y no el texto mismo de una constitución. Infórmate, es tu responsabilidad. Que estés muy bien.